Listo. Bien, chicos, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes el día de hoy, sábado 18 de noviembre del 2023. Vamos a continuar con nuestras clases, pues, ¿no? Nuestras clases, ya estamos ya casi yéndonos para el cuarto mes, creo, ¿no? Ya casi para el cuarto mes. Nos estamos recibiendo, Dios mediante, en quincena de enero. Quincena de enero ya deberíamos de estar ya recibiendo certificado, diploma y resolución, ¿no? Resolución, certificado y diploma. Muy bien, chicos. Bien, con relación a la clase pasada, ¿alguien tiene alguna pregunta o de repente alguna pregunta de los temas que hemos estado tocando anteriormente durante estos 4 meses? Una pregunta, tiene alguna duda, con confianza, por favor, para ya ingresar y terminar del todo con esto lo de la patología dual, ya las comorbilidades, ¿no? La comorbilidad, ¿no? O patología dual, ya terminaron. Iván Sisú, un abrazo fraterno para ti, buenas noches. Cuéntanos, Iván. Buenas noches, doctor. Mi pregunta era, ¿cuál es la distancia que hay para que un adicto, un psicópata integrado pueda hacerse un psicópata criminal? Muy buena pregunta, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? El integrado tiene deterioros, ¿verdad? ¿Dónde tiene los deterioros, Roberto Enríquez? ¿En qué parte del cerebro tiene deterioros? En A el ver, óvulo prefrontal. ya en lóbulo prefrontal, lóbulo frontal, ahí hay ciertos deterioros, ¿ya? Pero este psicópata integrado, si consume sustancias psicoactivas, ¿verdad? Consume sustancias psicoactivas, ya va a haber la gran predisposición de que deteriore más esa región del cerebro. Y si hay más deterioro en esa región del cerebro, puede convertirse ¿en qué tipo de psicópata? Psicópata criminal. ¿No? Exacto. Ya va por ahí el tema. Ya va por ahí el tema. Ya recuerda que también habíamos hablado de la psicopatización primaria, la psicopatización secundaria. ¿La primaria cuál era? La primaria era ya la persona ya viene de fábrica, viene de fábrica con, ¿no? Fríos, calculadores, manipuladores, estafadores, etcétera, etcétera. Ya vienen, genéticamente vienen así, Doctor, y ¿no? otra pregunta, disculpa, ¿puede ser que una persona tenga todas las características de un psicópata integrado, pero cuando está en consumo y cuando está en recuperación ya no? Eso puede darse, ¿no es cierto? Exacto, se puede dar, se puede dar, ya se puede dar. Y casi se da, porque nosotros nos damos cuenta, yo me doy cuenta acá en la institución, ¿no? Acá dentro de la comunidad terapéutica, acá, ¿no? Los chicos cuando llegan intoxicados, ¿cómo llegan? Llegan intoxicados, son fríos, calculadores, manipuladores, se victimizan, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, tienen varias características del psicópata, pero yo ya les enseñé a ustedes, dentro del DSM-5, ¿ya? Del manual del DSM-5, no nos habla exactamente del psicópata, sino nos habla de un trastorno. ¿Cuál es ese trastorno? Uso de sustancias. Ese trastorno, ¿cómo se llama? Trastorno de personalidad que Antisocial. antisocial, antisocial. ¿No? Entonces, muchos chicos llegan acá, ¿verdad? Acá a Fénix, llegan acá a la casa de varones, llegan con TUS y con el trastorno de personalidad antisocial. Entonces, si están llegando con esos dos trastornos mentales, ¿no? Porque nosotros sabemos
de que el trastorno de personalidad es un trastorno mental. Ya no lo digo yo, lo dice la DSM-5, el manual, la guía, ¿no? De enfermedades psiquiátricas, enfermedades mentales. Y también, ¿quién lo dice? Lo dice la OMS. Ya, si es que te llega a tu comunidad terapéutica, ¿verdad? Un paciente con un trastorno de personalidad más el TUS, entonces ahí estamos hablando de qué? ¿De qué estamos hablando, Flor Moreno? ¿De qué estamos hablando? Una patología dual. Flor Moreno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay una comorbilidad con respecto a la persona se vuelve vulnerable por su proceso de personalidad a una condición adictiva. Entonces, ¿Estamos bien? a ello le llamamos patología dual. Hay una patología dual. Y cuando ya nosotros dentro de la comunidad terapéutica, y más adelante vamos a avanzar, ya cuando en casa de mujeres hay una chica con patología dual, en casa de varones hay un chico con patología dual, ¿verdad? Hay varios con patología dual. El abordaje grupal e individual es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Ahí les pasé el video, ¿verdad? Mientras esperábamos esta bendita conferencia que al final nunca se dio, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué creen ustedes que ha pasado en esa fuga con 2 muertos? Opinen, por favor. ¿Qué pasó allí? Jessica, de Ecuador, ¿qué pasó? Alberto Altamirano participa. ¿Qué pasó? Cintia Peralta. Roberto Enrique, te escuchamos. Buenas noches. Alejandro González, buenas noches. Gracias por venir, te escuchamos. ¿Cómo está, doctor? Sí, por lo general, cuando suceden esas fugas, es cuando los chicos están en lugares muy precarios, están con calor, están en hacinamiento, ¿no? A veces tienen que dormir 2 en un colchón en el suelo de una sola plaza, mal alimentados, maltratados, no recibiendo el tratamiento profesional que deberían tener, ¿no? Porque eso, cuando ellos reciben el tratamiento, ven que están profesionales, ellos eso los detiene un poco, pero viéndose en esas situaciones, ese es el resultado, pues, ¿no? Lastimosamente, con la pérdida de 2 seres humanos ¿sabes? La vida no tiene precio, ¿no? Pero lastimosamente así terminan estos pseudo entrenamientos, ¿no? Entrenamientos de la muerte. Gracias. Exacto, muchísimas gracias. Muy cierto, ¿no? Es cierto, ¿no? Acá pasa algo, ¿no? Acá pasa algo de que en estos lugares, es el adicto en mantenimiento que rehabilita al adicto que está en precontemplación o en contemplación. O sea, es el adicto en mantenimiento, el que tienes de 5 años para arriba. Ustedes ya saben esto, ¿no? La rueda de cambio motivacional, ¿no? La precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento. Ya, listo, eso lo sabemos bien. Entonces estos chicos que están en mantenimiento son los que van a rehabilitar a estos muchachos que recién llegan a la comunidad terapéutica. Tienen menos de 6 meses, tienen 4 meses, tienen 2 meses. ¿Y qué hay? ¿Qué hay cuando dentro de la comunidad terapéutica, ojo, dentro de la comunidad terapéutica hay chicos con patología dual? Nosotros ya sabemos nosotros, cuando el paciente, usuario, residente, cliente, tiene patología dual y está dentro del modelaje comunidad terapéutica, su síndrome de abstinencia va a ser más intenso, más fuerte que cuando esté en la calle. Y su craving va a ser más fuerte dentro del modelaje comunidad terapéutica
A comparación que cuando esté en la calle, va a ser más intenso. O sea, pero ¿quién diagnostica la patología dual? Psicología, psiquiatría. Ellos son los que van a diagnosticar si hay patología dual. Pero un adicto en mantenimiento, ¿verdad? ¿Qué va a diagnosticar? Entonces, si todas las comunidades terapéuticas, ¿no? Como el modelaje Daito, que ya les enseñé a ustedes, ¿no? Como el modelaje Daito. El espíritu, ¿no? El espíritu de la comunidad terapéutica, según George de León, el espíritu de la comunidad terapéutica, según Daito. ¿Cuál es el espíritu de la comunidad terapéutica? El equipo multidisciplinario. ¿El quién? ¿El quién? El equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario, el equipo clínico, el equipo terapéutico, ¿no? El equipo terapéutico, ese es el espíritu, ¿no? Ese es el espíritu del modelaje comunidad terapéutica. ¿Y por qué? George de León, Teres Gorski, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, dicen de que el espíritu de la comunidad terapéutica, ¿verdad? Es el equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque va a haber comorbilidad y esa comorbilidad el psicólogo muy poco podemos hacer nosotros como neuropsicólogos, pero el psiquiatra sí puede hacer mucho con estos chicos que tienen patología dual, comorbilidad, como le quieras llamar. ¿Ok? Importante. Eso es lo que pasó en esa fuga. El director, un amigo mío, que ha sido alumno mío, ha hecho pasantía en el pabellón 18 del Hospital Víctor Larco Herrera, ¿verdad? Cuando él ha hecho su pasantía y yo he sido su maestro ahí dentro de la comunidad terapéutica, se le enseñó mucho, pero muchas veces pues se les enseña y llegan y hacen las cosas a su manera, porque así es el adicto es terco, el adicto lo quiere hacer a su manera. Y así no funciona. Roberto Enríquez, buenas noches, te escuchamos. Flor Moreno, te escuchamos, buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Mire, aquí en Colombia pasa algo muy casual y es que, digamos, por parte del Departamento de Psiquiatría se ha querido manejar los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, el craving y ese tipo de cosas con medicamentos. Pero resulta que hay medicación que se empieza a convertir en una dependencia, ¿sí? También se vuelve un proceso adictivo. Entonces, ¿cómo cree su merced que lo podemos manejar? Por ejemplo, la carbamazepina, digamos, el clorazepam, ¿sí? Aquí es muy utilizado, sobre todo por los adolescentes, para hacer un manejo de los cambios temperamentales. Pero entonces, estamos pasando de un consumo al otro. Entonces, ¿cómo cree su merced que de pronto lo podríamos manejar? Bien, yo me capacité, hice pasantía 3 veces en Hogares Claret, conozco Colombia y aparte de que mi padre es colombiano, ¿verdad? Yo soy Conozco. claretiana. A mucho Excelente, honor. me da muchísimo gusto, ¿verdad? Colombia es para mí mi segundo país, ¿no? Lo amo mucho, ¿no? A Colombia, Ecuador también. No se pongan celosos los ecuatorianos porque acá hay bastantes ecuatorianos. Muy bien. Bien, te explico. En drogodependencias, desde hace 8 años aproximadamente, estamos trabajando con moléculas tricíclicas o moléculas Z, ¿ya? Trabajamos básicamente para la ansiedad que te va a llevar al craving. Porque antes de que el paciente le dé ganas de consumir, antes de que el paciente le dé ganas de jugar, antes de que el paciente le dé ganas de masturbarse, antes de que el paciente
quiera desarrollar la conducta compulsiva antes, el mismo paciente se va a ir dando cuenta de que sus niveles de ansiedad van subiendo, porque está moviendo las piernas, porque de repente tiene muchos gases, mucha sudoración, ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo estos últimos 8 años? O mejor dicho, ¿qué es lo que hacen los psiquiatras estos últimos 8 años? Ya no están trabajando con ansiolíticos. Ya no se trabaja con ansiolíticos. ¿Por qué? Porque el cerebro del adicto está ansioso y tú le pones cualquier cosa a ese cerebro ansioso, rápido ese cerebro se va a enganchar con lo que tú le pusiste. Ejemplo, clonazepam. El adicto está nervioso y le dan una clonazepam, el cerebro detecta, el sistema límbico detecta de que la clonazepam le va a bajar automáticamente, ¿no? Deseo recompensa automático, ¿verdad? Le va a bajar rápido, le va a bajar el nivel de ansiedad, entonces se va a quedar enganchado con ese ansiolítico. Ahora, ¿con qué estamos trabajando? Acá en Perú, ¿verdad? En Perú nosotros trabajamos en mi institución, nosotros trabajamos con moléculas tricíclicas, ¿verdad? O mejor dicho, moléculas Z. ¿Qué es la molécula Z? La molécula Z son básicamente, ¿verdad? Son antidepresivos que ingresan al organismo y salen del organismo en la hora 8 o hasta la hora 9. O sea, la octava, novena hora sale. La expulsas por heces, la expulsas por la orina, lo expulsas, lo botas. ¿Me dejo entender? Ejemplo, acá trabajamos en Colombia también, en Uruguay, en el Perú. ¿Con qué trabajamos? Trabajamos con escitalopram. El escitalopram es un antidepresivo, ¿no? Que es básicamente, se utiliza, ¿verdad? Se utiliza para las chicas que tienen comorbilidad, o mejor dicho, que tienen patología dual, ¿no? Que tienen TLP más TUS. O sea, las chicas que tienen trastorno límite de la personalidad, que son muy impulsivas, bipolaridad también, ¿no? Y tienen el TUS, tienen el trastorno de uso de sustancia. Entonces, psiquiatría, ¿qué es lo que pone, verdad? En drogodependencia moderna, ¿qué es lo que están poniendo? Están poniendo escitalopram de 10 miligramos. Se toma el escitalopram, baja el nivel de ansiedad, baja el nivel de estrés, baja el nivel de impulso, pero a la octava hora, ese escitalopram ya no está en el cuerpo, ya lo botó, ya lo rechazó. Pero ¿qué es lo que pasa con la clonazepam? Si tú le das una clonazepam, ¿cuánto tiempo en el cuerpo va a permanecer la clonazepam? 112 horas, 172 horas, según el peso de la persona, ¿ya? Entonces, ¿qué más se trabaja? Acá trabajamos, y también allá en Colombia, trabajan con la motrigina de 25 miligramos. También es otra molécula tricíclica Z que ingresa y sale al séptimo, octava hora, ¿no? Básicamente es para comorbilidad o patología dual, cuando hay bipolaridad, cuando hay depresión y hay TUS, ¿no? Hay trastorno de uso de sustancia más trastorno depresivo, ¿no? O hay bipolaridad. Entonces, ahí necesitamos automáticamente un estabilizador de estado de ánimo. Y la motrigina es una molécula espectacular para eso. Ya, trabajamos también acá en el Perú, trabajamos con duloxetina, por decir, ¿no? Duloxetina de 30 miligramos. Básicamente, la duloxetina es una molécula tricíclica que no es únicamente un antidepresivo, no es únicamente para la depresión, sino también es para la ansiedad, increíble. O sea, antes, hace 10 años atrás, tú tenías que darle a tu paciente una pastilla para la ansiedad, una pastilla para la depresión, una pastilla para estabilizar sus impulsos, ¿no? Pero acá no, ya, duloxetina, ¿verdad? Para la depresión, para la ansiedad y para los dolores neuropáticos, ¿no? Los dolores del cuerpo producidos por el síndrome de abstinencia. Ya, también tenemos el topiramato, tenemos la pregabalina de 75 miligramos, que todo eso son moléculas tricíclicas que ingresan y salen y no ocasionan
adicción o fármaco dependencia. ¿Ok? ¿Quién hizo la pregunta? ¿Quién hizo la pregunta? Creo que ya se fue. Bueno, hacen pregunta y se van. Ya, listo. Iván Sisú, buenas noches. Te escuchamos. Doctor, ¿cuál podría ser la solución si se diagnostica a un paciente para que use alguna benzodiazepina, clonazepam o carbamazepina, pero este paciente en su consumo usaba este tipo de benzodiazepinas para drogarse? Entonces sería contraproducente usar lo mismo. ¿Qué se podría usar ahí? No, ahí no puedes, ¿no? O sea, no puedes utilizar la misma combinación. Ya, en esos casos, ¿qué es lo que se utiliza? O sea, psiquiatría. Yo no soy psiquiatra, pero como director y por los 24 años que tengo yo como institución y vengo viendo a los psiquiatras y como neuropsicólogo que soy, ¿verdad? Te puedo decir lo siguiente, de que cuando hay este tipo de problemas, ¿qué es lo que se pone? Se pone antidepresivos tricíclicos. Antidepresivos tricíclicos. Eso es lo que se pone. ¿Ya? Listo. ¿Cómo cuál, Otra... doctor? ¿Me puede dar un ejemplo? Dime. ¿Cómo cuál antidepresivo? ¿Me puedes dar un ejemplo? Claro, la duloxetina es uno de ellos, ¿no? Que es tricíclico, que como te lo expliqué hace un momento, en la grabación va a quedar y cuando tú revises la grabación, ahí ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que la duloxetina de 30 miligramos es una molécula tricíclica. ¿Por qué? Porque es para la depresión, es para la ansiedad y es para los dolores neuropáticos. Decía usted también la pregabalina, pero la pregabalina acá usan bastantísimo para drogarse mezclada con alcohol. Exacto. Ese es en el caso, del paciente que utiliza la prega, perdón, disculpa la expresión, la pregabalina, utiliza la pregabalina con alcohol. No le vas a dar, pues, pregabalina. No le vas a dar pregabalina en la vida. Entonces, en vez de pregabalina, tienes que reemplazarlo por un antidepresivo. No, ese ya es trabajo, pues, no ya de psiquiatría. ¿Ya? Listo. Otra No, pregunta. qué pena. Flor Moreno. Lo que Buenas pasa es noches. que era lo que yo te decía. Precisamente están utilizando todos los procesos de medicamentos psiquiátricos, sobre todo aquí en Colombia, para hacer Sí, un proceso adictivo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, el Ritalin, que es para el TDAH en los niños, lo están utilizando los adolescentes para hacer un proceso de intervención de noradrenalina, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros como profesionales, reconociendo y manejando la patología dual, la comorbilidad, el consumo y ese tipo de cosas, cómo lo podemos manejar? La ya, pregabalina, por ejemplo, es un medicamento que se da para personas que sufren de artrosis y son dolorosas, muy cercana a la morfina, ya, y la están utilizando para hacer sedantes de reconocimiento bajo sustancias psicoactivas. Entonces, es eso, o sea, es mi pregunta. O sea, ¿cómo nosotros, como profesionales, porque yo soy psicóloga clínica, ya. tengo especialidad en adicciones, yo como, trabajando en comunidad terapéutica, cómo, digamos, le puedo dar manejo a eso? Decirle al Bien, psiquiatra, no cambiemos una cosa por otra porque eso es mover controles. Eso es facilitar intercambio de consumo, porque es que ya, la medicación, ¿sí? ya. Entonces, es eso, Doc, era eso. Qué Ya. pena. Mira, acá es algo que el Ritalin, como lo puedes ver en pantalla, Ritalin, ¿verdad? Va a ayudar al diagnóstico del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿En qué va a ayudar? ¿En qué va a ayudar? Va a ayudar, uno, en bajar niveles de ansiedad. Dos, en activar dopamina, ¿no? En activar las dopaminas, o sea, para que haya más movimiento de neuronas y que las neuronas haya más contacto sináptico. Al haber más contacto sináptico, entonces ese alumno, Iván Sisú,
¿no? ¿Cómo va a estar? Va a estar atento, porque hay bastante contacto sináptico, o sea, hay bastante encuentro neuronal, de redes neuronales, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el Ritalin. Pero el Ritalin ya no se está trabajando. Acá en Perú, en Colombia, en Uruguay, hace unas semanas he estado yo en Uruguay dando conferencias, no se está trabajando con Ritalin. Ahora, ¿con qué se está trabajando? Se está trabajando con Concerta, ¿verdad? Por eso acá te lo estoy poniendo, pues, ¿no? Se está trabajando con Concerta. Y aún así, esta persona hiperactiva, ¿no? Esta persona con hiperactividad y problema de atención, ¿verdad? Así le den Ritalin o le den Concerta, tiene que estar, ¿verdad? Bajo supervisión médica y supervisión familiar. Yo no creo, pues, que un niño, pues, no de 8 años se automedique. Puede haber el caso, claro que sí, puede haber el caso, pero no, la familia tiene que estar pendiente de ello. Ahora, este punto lo voy a tocar rápidamente para enviarles el siguiente enlace. Importante. Los estudios, ¿no? Los estudios de Miguel Casas Brugué, ¿no? Que es actual presidente, ¿verdad? De la Sociedad Española de Patología Dual, que es la única sociedad mundial que se centra únicamente en las patologías duales. Aquí en el Perú solamente ¿no? Es el Hospital Larco Herrera, ¿no? El Hospital Larco Herrera se encarga de esto, de las patologías duales. De ahí otros centros psiquiátricos, ni se habla de patología dual. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que los estudios, ¿no? de esta Sociedad Española de Patología Dual, ¿no? El CEP, ¿no? Donde el director es el profesor Miguel Casas Brugué, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Nos dice de que sus estudios, dice que del 100% de adolescentes, escúchame, del 100% de adolescentes con trastorno de hiperactividad, con déficit atencional, el 75% empieza, ¿verdad? Empieza a consumir sustancias psicoactivas legales o ilegales. No necesariamente el Ritalin, el Concerta, no, sino cigarrillos, alcohol, marihuana. De ese 75 o 73%, se puede decir de que el 60 o 63% llegan al TUS, llegan al trastorno de uso de sustancias. Es increíble. O sea, ¿a dónde quiero llegar yo? ¿No? Como conversaba hace un par de años allá en España con mi maestro, ¿no? Con el profesor Miguel Casas, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a lo siguiente, que nosotros como clínicos, como psicólogos clínicos, como neuropsicólogos, qué sé yo, si es que ya estamos detectando, estamos diagnosticando que hay hiperactividad más déficit atencional en un niño, entonces tenemos que poner a la familia en autos, porque este cerebro, este ser humano, tiene que tener una crianza totalmente diferente y preventiva, que a comparación de Lalito, que no tiene el trastorno de hiperactividad con déficit atencional. ¿Ya? Entonces, importante tocar ese tema. Cuando llegan durante estos 24 años que yo tengo con mis instituciones, ¿no? Con Programa Fénix, acá en Perú, ¿verdad? ¿Qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que sí, pues, es así. Hay chicos que tienen patología dual. ¿Y cuál es su patología dual? El TUS y el trastorno de hiperactividad más déficit atencional. ¿Ya? Tienen esas dos enfermedades, trastornos, ¿no? Juntos en el mismo cerebro. ¿Ya? Entonces, ¿a qué atacamos primero? La pregunta es, ¿a qué atacamos? Atacamos, entonces, en el internamiento, en la comunidad terapéutica, atacamos primero la
adicción, o sea, el TUS, o atacamos primero el trastorno de hiperactividad con déficit atencional? Opinen. ¿Qué atacamos primero? ¿Qué trabajamos primero? El trastorno, doctor. Muy bien, Percy Vargas, y eso ya lo habíamos hablado, creo yo, hace unas semanas atrás, ¿no? En comunidad terapéutica, en el modelaje comunidad terapéutica, no en tratamiento ambulatorio, no en tratamiento ambulatorio. En ambulatorio no, sino en modelaje comunidad terapéutica, cuando hay patología dual, hay que darle primero, ¿a quién hay que darle primero? Al trastorno de inicio. Hay personas, hay chicos, hay chicas, ¿verdad? Que ya tienen, acá está, a ver un ratito, chico. Esto le llamamos vulnerabilidad biológica, o más conocido clínicamente, psiquiátricamente, ¿no? Neuroquímica genética. O sea, ya genéticamente ellos ya tienen un trastorno mental que está dormido únicamente. O sea, su esquizofrenia, su brote psicótico está dormido. Está dormido. Nadie lo sabe. Ni él mismo. Está dormidito nada más. Y basta que se mete un poco de droga, se activa esa enfermedad mental. Y se arraiga y crece, ¿no? Y ahí vemos recién nos damos cuenta de que hay una patología dual. ¿Me dejó entender? ¿Ya? Como dice acá, ¿no? El consumo de drogas, no sé, del consumo de drogas, consumo de alcohol, el juego, ya activa este trastorno mental que está dormido. ¿Ya? Escúchame, Iván Sisu. Ese trastorno mental que está dormido, ¿no? ¿Por qué lo tiene? Tú me estás preguntando. No, me dice el doctor Riofrío, o hermano Riofrío, ¿por qué lo tiene esa persona? ¿Por qué lo tiene? Simple y llanamente lo tiene, pues, porque es una vulnerabilidad biológica, ¿no? Una neuroquímica genética, como le llaman ¿no? En neurociencias. O sea, es genético, es genético. Muy bien, chicos. Vamos con el segundo enlace, ¿ya? En el segundo enlace viene la pregunta de Flor Moreno, ¿ya? Porque hay que, ¿cómo se llama? Hacer un nuevo enlace, ¿ya? Segundo enlace, chicos, por favor, ¿ya? Pregunten, aprovechen, pregunten. Todo lo que puedan.